Un saludo a todos los conectados a esta hora. Me corresponde, siguiendo el orden del discurso planteado para el día de hoy, hablar al respecto de las conclusiones. Las conclusiones en una investigación se consideran la etapa final de un artículo, la que presenta la información más relevante o que propone algo nuevo en el producto intelectual. Esto implica que las conclusiones son el momento final donde se dan respuesta a las preguntas de investigación y se proyectan otros aspectos que se deriven de la misma. Gallegos en el 2019 habla de que la conclusión corresponde al reflejo de la introducción. Si pensamos en la metáfora que la doctora Rosa Belén nos compartía en sesiones anteriores, vemos que cuando ella se refería al nudo final, al amarre final, corresponde a este momento de la investigación. Y se decía en aquel momento que el inicio era todos esos planteamientos iniciales que debían estar expresados y que deben estar en perfecta correspondencia en ese último amarre final. Por eso, si estás escribiendo o tienes pensado escribir un ensayo o un informe o algún documento donde estás reflejando un proceso de investigación y quieres darle el cierre a tu texto, a partir de este momento podrás tener a tu alcance algunas herramientas teóricas y prácticas para que puedas tener las directrices principales para elaborar la conclusión de tu estudio. Comencemos. Lo primero que tienes que considerar es que la conclusión es la directa relación con algo que se admitió, se propuso o se evidenció en la introducción del trabajo que tú estás presentando, en este caso tu artículo científico. Así pues, la conclusión reitera o defiende lo que se abordó en el trabajo, bien sea el caso de un artículo de revisión o de un artículo de investigación, porque da respuesta a las preguntas iniciales y revisa el cumplimiento de los objetivos presentados a la luz de lo que se ha elaborado en el desarrollo de tu proceso de investigación. De esta manera, puedes concebir que la conclusión es el reflejo de la introducción, pero con información nueva del trabajo que se desarrolla. Como esto es un trabajo propuesto por el Fondo Editorial de la UBA, me parece conveniente citar lo que dice el instructivo para escribir artículos académicos de Villegas y León en el 2017. Acá resalto algunas características importantes. Se indica allí que se refiere a los propósitos u objetivos de la investigación. También se exhorta a que se pueden hacer sugerencias para otros estudios. Implica mostrar la proyección de la investigación en su contexto o en contextos de otras disciplinas, y también exhorta a la inclusión de recomendaciones. Entonces, ¿cómo elaborar una conclusión? Bueno, debido a que la conclusión y la introducción actúan como un espejo, es decir, que la primera corresponde al reflejo de la segunda, el contenido de la conclusión estará regido por lo propuesto en la introducción. De este modo, si en la introducción se propone una tesis, en la conclusión se deberá retomar y confirmar. Si se presentan temas o los objetivos, en la conclusión se deberá verificar el cumplimiento o no de estos. También en la conclusión se suelen presentar posibles áreas débiles de la argumentación, la explicación o el modelo teórico revisado, bien sea el caso. Para confirmar lo que estamos relatando, podemos resaltar algunas características que tienen las conclusiones. Ella responde a los objetivos o propósitos de la investigación. Propone de una forma de vínculo lógico entre las preguntas de investigación. Resalta los aportes de la investigación y proyecta a modo de recomendación para otras investigaciones. Antes de pasar a la práctica, quisiera que revisáramos un poco el planteamiento de Gallegos al respecto de tres partes que ella
atribuye deben constituirse dentro de lo que es un proceso conclusivo en el reporte de una investigación. Primero, ella indica que se trata de la síntesis como parte inicial, donde se ofrece una visión conjunta de lo que se ha desarrollado. De este modo, la evaluación que se realiza en la conclusión será lógica, basada en lo expuesto anteriormente en el trabajo. Y entonces, ¿cómo constituir eso ahora o una orientación clara para constituir tu conclusión? Bueno, se recomienda volver a leer el trabajo, marcar cuáles son las ideas relevantes que necesitan ser sintetizadas, y esas ideas centrales deben corresponder a las ideas tópicos a desarrollar en cada párrafo. La misma autora indica que en la conclusión se retoma aspectos importantes y novedosos del trabajo, constituidos desde lo que es la deducción lógica del cuerpo del texto. Así pues, en esta etapa puedes evaluar el cumplimiento o no de lo propuesto en la introducción, ya sean los objetivos, preguntas de investigación, entre otros apartados. En el caso de que no se logren los resultados esperados, deberás proponer una posible respuesta que explique lo que sucedió, a las falencias de la argumentación o al modelo teórico revisado. Eso implica un gran compromiso ético por parte del investigador que reporta. Y ahora, veámoslo desde el punto de vista pragmático. ¿Cómo logramos esto? Bueno, se recomienda volver a leer la introducción de manera de asegurarte que lo que escribes se corresponde con ese apartado inicial. También es necesario que vayas al momento de destacar la información nueva que se propone en el texto, que no equivale a las mismas afirmaciones hechas en el cuerpo del trabajo, sino más bien de una forma resumida donde se resalta cuál es ese aporte fundamental. Porque es muy importante, no debes volver a mencionar lo que dijiste de la misma forma. Se trata de presentar lo mismo, pero de una forma novedosa y sintética. Finalmente, dentro de ese cuerpo de la conclusión, debes considerar la proyección conforme a los resultados o la evaluación final que promueve el texto. Cuando hablamos de la proyección, se trata de vincular en el tema desarrollado unos nuevos desafíos. Estos pueden ser relacionados con otras disciplinas u otras temáticas, por lo que al momento de proyectar esta investigación debes considerar todas esas posibles aristas que puedan derivarse de esta investigación propuesta. Y ahora vamos a la práctica. ¿Qué debes hacer para pensar en incluir en tu conclusión esta proyección? Bueno, lo importante en primer momento es seguir realizando estudios con base a esa perspectiva propuesta para legitimar ese planteamiento final. Plantear inclusive nuevos estudios que puedan surgir o que se puedan abordar a partir de ese texto, dando cuenta de que lo que tú estás aportando tiene una profundidad en el análisis. Y además de eso, también se recomienda explicitar las limitaciones del trabajo. De ese modo, podrás expandir los posibles alcances que tenga el trabajo, superándose en otras investigaciones a futuro. Ahora vayamos a la práctica. Acá les he propuesto un ejercicio relacionado con un trabajo de investigación, pero para que podamos establecer conclusiones es necesario plantearnos primero una situación de estudio. Quise traer a colación un trabajo que está publicado en la Universidad Pontificia Católica de Chile en el año 2016 y dice así: asociación de la densidad calórica de la leche materna según los parámetros antropométricos de las madres y sus hijos.
El ámbito de estudio es la obstetricia y la ginecología. ¿Cuáles son los datos que aparecen en la introducción de este trabajo? La lactancia materna es una fuente exclusiva de nutrientes durante los 2 primeros meses de vida y primordial para el desarrollo físico y mental del lactante. Aún así, si esta no es adecuada, puede traer problemas de desnutrición y obesidad al lactante, lo que es considerado un factor de riesgo de desnutrición y mortalidad durante los 2 primeros años de vida. El objetivo de esta investigación fue determinar si existe una asociación entre la densidad calórica de la leche materna y las variables antropométricas de las madres y sus lactantes. Ahora veamos cómo se presentó esta conclusión y vemos allí resaltados en la lámina cómo se ofrecen los elementos por secciones. No voy a leer toda la conclusión para no hacer pesada la actividad. Ustedes, si lo desean, pueden paralizar el video y ver la imagen en grande para que puedan apreciar esos elementos. ¿Qué es lo que quiero señalar yo aquí? Que cuando se generó la conclusión de este estudio, inicia con el vínculo lógico entre lo desarrollado y el planteamiento de la conclusión, porque inicia diciendo que según los resultados encontrados. Y allí se propone en ese primer párrafo, de forma sucinta, si hubo o no hubo esa relación entre la densidad calórica de la leche materna y estas variables antropométricas. Más adelante dice que existe una proyección donde se recomienda hacer estudios, ya en este caso ellas lo plantean longitudinales, de manera prospectiva. ¿Por qué? Porque se supone que después de este abordaje que ella hace en su trabajo, es necesario profundizar en esos espacios o en esos momentos en los cuales no pudo llegar ella porque el objetivo de su investigación no lo permitía. Seguimos con el ejemplo y nos damos cuenta que también en este trabajo el autor señala las falencias o los vacíos que tuvo el estudio y partiendo de allí no lo manifiesta solamente como un aspecto débil, sino que de allí mismo hace la conexión con la contracción pero y dice, dichos estudios no fueron evaluados en la calidad de la leche materna. Por este motivo se puede propiciar un nuevo estudio. Bien, entonces, ¿qué muestra eso? Primero, muestra la relación con otros posibles estudios. Y además de eso, ofrece la posibilidad a otras personas interesadas a un aspecto en particular al que pueden referirse para seguir avanzando en torno a esta temática. Si vemos del otro lado, aparece cómo más adelante la persona explica cuál fue el resultado obtenido y al final declara las limitaciones del estudio. Si ya te sientes listo para hacer las conclusiones de tu trabajo, no olvides que las conclusiones están compuestas de 3 aspectos muy importantes, que incluyen la proyección de tu estudio, responder a los objetivos o propósitos de tu investigación y plantear la producción de nuevo conocimiento. Cuando observas las sinergias entre la proyección y el responder a estos enunciados iniciales, se generan tus aportes. Cuando observas cómo este nuevo conocimiento, conjuntamente con estas preguntas iniciales, se dan respuesta, allí te constituyes en un referente para otras investigaciones. Y si ves cómo se interconecta la proyección con este nuevo conocimiento, allí tienes las recomendaciones para nuevas investigaciones. Dicho esto, podemos entonces ya pasar a la parte final de este trabajo, no sin antes agradecer
a las autoridades de la Universidad Bicentenaria de Aragua, a la Dirección de Investigación y Posgrado, al Fondo Editorial y a la persona de la doctora Crisálida por permitirme participar con este panel de expertos desde mi humilde experiencia dentro de lo que es la producción y reporte de productos intelectuales. Espero sea de provecho esta pequeña aparición mía dentro de estos espacios de conocimiento. Los dejo ahora con un pequeño video, un corto, donde hay una reflexión importante que cada uno de ustedes podrá responder, si quiere en el ciclo de preguntas o lo deja para sí. ¿Qué eres? ¿Zanahoria, huevo o café? Gracias por escucharme.